En el corazón de la selva colombiana, los trabajadores se levantaron por dignidad. ¡Trabajo justo o nada! El poder respondió con balas. La masacre de las bananeras. ¡Fuego! Basada en hechos reales. Bueno, bienvenidos a una nueva exploración profunda. Hoy tenemos por delante una misión sumamente intrigante y, para ser honestos, un tanto escalofriante. Sí, bastante oscura. Exacto. Vamos a sumergirnos en uno de los eventos más mitificados y, rodeados de un suspenso casi cinematográfico en toda la historia de América Latina. Hablamos de la masacre de las bananeras ocurrida en la costa caribeña de Colombia, específicamente en la región de Ciénaga, por ahí en diciembre de 1928. Así es. Y el objetivo central de nuestro recorrido hoy, pues no es solo repasar fechas. Queremos intentar algo mucho más complejo, que es separar la realidad histórica documentada de la brillante, pero avasalladora ficción literaria. Claro, y para lograr eso, tenemos sobre la mesa una pila de documentos absolutamente fascinantes. Es una selección, digamos, bastante diversa. Ajá, que tenemos exactamente. Análisis académicos muy detallados del Instituto Francés de Estudios Andinos sobre las figuras militares de la época. También tenemos acceso a valiosos archivos hemerográficos. Los periódicos de esos días, ¿no? Exactamente, los periódicos. Y además, reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica e incluso análisis profundos sobre cómo la literatura, específicamente la inmensa obra de Gabriel García Márquez, terminó transformando este doloroso hecho histórico en una leyenda. Una leyenda de proporciones universales, la verdad. Totalmente. Y es que la historia a menudo se reescribe o se adapta según quien la cuente. Hoy vamos a desmenuzar minuciosamente un evento que conjuga intereses corporativos internacionales, represión estatal cruda, manipulación mediática y sobre todo un misterio numérico que sigue sin resolverse. Bueno, vamos a desempacar esto desde el principio, porque el contexto lo es todo. Fundamental. Para entender la magnitud de la tragedia y cómo se llegó a ese punto de ebullición, tenemos que viajar a los vibrantes años 20. Colombia estaba atravesando un periodo que los historiadores suelen llamar la danza de los millones. Un nombre muy particular. Sí, es que para visualizar el escenario de esa época para quienes nos escuchan, el país acababa de recibir $25 millones de Estados Unidos, una especie de indemnización por la pérdida del Canal y de Panamá. Una cantidad de dinero absurda para la época. Absurda. Y a eso hay que sumarle que se abrieron las puertas a millones de dólares más en préstamos. Había una inyección de capital repentina. Y justo en medio de este panorama, en el departamento del Magdalena, operaba la United Fruit Company. El gigante frutero. Tal cual. Esta corporación estadounidense llegó a concentrar 60,000 hectáreas de tierra. Era, a todos los efectos prácticos, un imperio operando dentro de otro imperio. Claro, y ese concepto de enclave económico es vital para nuestro análisis del problema. La empresa no solo controlaba la tierra productiva, controlaba la infraestructura, los ferrocarriles, las comunicaciones y la vida misma de la región. Sí, decidían prácticamente todo. Pero hay un misterio cultural fascinante como telón de fondo. El banano o el guineo, como se le conoce localmente, no es una fruta nativa de América. Eso es algo que mucha gente no sabe. Fíjate que al revisar los archivos se evidencia que llegó inicialmente como una solución económica, casi de supervivencia, para proveer alimentación barata a las personas esclavizadas en épocas coloniales. Pero con la llegada arrolladora de esta multinacional, el cultivo trajo una mezcla de culturas y un choque de mundos sin precedentes. Hay un montón de detalles en las fuentes que le dan un color increíble a ese choque cultural. Se formó una especie de fiebre del oro, pero verde. Literalmente verde. Exacto. Y existe un mito popular, muy arraigado en la zona, de que durante esa época dorada en Ciénaga, la gente nadaba en tanta opulencia que, en medio de las fiestas de cumbia, llegaban a quemar billetes de dólares en vez de velas para iluminarse. ¡Wow! Más allá de si eso es literal o una exageración, nos habla de una percepción de riqueza inagotable. Y luego está el impacto en el lenguaje, que me parece maravilloso. El famoso Spanglish bananero. Sí, el idioma inglés de los capataces se coló en el dialecto local. Por ejemplo, hay un pueblo llamado Guacamaya. Al leer los registros, resulta que ese nombre viene de la pronunciación lugareña de un letrero en inglés que decía walk a mile. Walk a mile, claro, indicando la distancia. Ajá, la distancia a los campamentos. O la expresión se cayó en Jolón,
que viene del grito de advertencia Hold on. Incluso al capataz del sistema de riego lo llamaban el tanquíper. Una adaptación directa de Timekeeper. Exactamente. Es que esas adaptaciones no son simples anécdotas, muestran hasta qué punto la empresa penetró en la identidad local. Pero debajo de esa bonanza, debajo de los dólares quemados, se estaba gestando un caldo de cultivo perfecto para un conflicto monumental. El verdadero núcleo del problema. Sí, al profundizar en el problema laboral, emerge una paradoja legal verdaderamente perversa. La United Fruit Company exportaba millones de racimos, generaba fortunas incalculables, pero legalmente afirmaba ante el Estado colombiano no tener ni un solo trabajador a su cargo en las plantaciones. Un momento. O sea, ¿cómo es posible sostener eso? Exportar millones de productos de miles de hectáreas y afirmar que no hay empleados. Es increíble, ¿verdad? Utilizaban un sistema de tercerización masiva a través de intermediarios conocidos como ajusteros. Ajusteros, ok. Básicamente, la corporación contrataba a un contratista local, y este contratista era quien subcontrataba a las cuadrillas de campesinos. Así la empresa creaba un cortafuegos legal. Si un trabajador se accidentaba o reclamaba derechos, la empresa se lavaba las manos argumentando que no trabajaba para ellos. Sino para el ajustero. Exacto. Evadían absolutamente cualquier responsabilidad laboral, médica o social. Eso explica muchas de las atrocidades documentadas. Hay un testimonio que hiela la sangre. Es el relato de María Tila Uribe, hija de un dirigente sindical de la época, recogido por la Comisión de la Verdad. Un testimonio durísimo. Sí. Ella describe la zona bananera simplemente como el infierno. Relata que los hombres trabajaban jornadas extenuantes de 16 horas diarias bajo un sol tropical abrasador, con la meta de cortar hasta 400 racimos por día solo para subsistir. ¿Y la situación de las mujeres no era mejor? Para nada. Se encargaban de cocinar, lavar y mantener los campamentos para una población de 35,000 personas. Pero su labor ni siquiera era reconocida. Trabajaban sin recibir ningún salario formal. Era explotación brutal, sostenida por un vacío legal. Y es precisamente la dureza de esas condiciones lo que hace que el desenlace sea aún más incomprensible. Al revisar el pliego de peticiones de los trabajadores, resulta sorprendente lo moderado que era. No pedían nada fuera de este mundo. No estaban exigiendo la toma de los medios de producción ni nada radical. Buscaban cosas elementales, esencialmente que se cumplieran las leyes colombianas. Pedían un aumento salarial del 50% para los peor pagados. Lo cual es apenas justo. Y exigían algo tan básico como el pago semanal en dinero en efectivo y no en vales de cartón, que solo podían canjear por comida cara en los comisariatos de la propia empresa. Pedían hospitales, habitaciones higiénicas, descanso dominical y contratación colectiva. Derechos humanos fundamentales hoy en día. Exacto. ¿Y cuál fue la respuesta de la multinacional? Tajante. Se negaron a negociar, argumentando que no tenían vínculos legales con los huelguistas. Y ese muro burocrático es lo que termina encendiendo la mecha. El 12 de noviembre de 1928 estalla oficialmente la huelga general. El impacto es inmediato. Los registros calculan pérdidas de 30,000 pesos oro diarios. Una cifra astronómica que paraliza todo el departamento. Totalmente. A partir de aquí, el suspenso histórico crece hora tras hora. Miles de trabajadores paralizan la recolección, bloquean las vías del tren y, lo más crítico, cortan las vías de comunicación. Aislaron la región por completo. Sí. De repente, una región que producía millones queda envuelta en silencio. La única forma en que el gobierno en Bogotá logra enterarse del paro es gracias al telegrafista de Aracataca, que manda mensajes urgentes hacia Calamar. Imaginar ese nivel de aislamiento ayuda a entender la tensión insoportable en el terreno. Había miles acampando en las estaciones. Pero es muy interesante notar que, a pesar de la confrontación, había mucha nobleza en el movimiento obrero. No era una turba ciega. Ah, la anécdota de Guillermo Valencia. Exactamente. Un empleado administrativo colombiano de la United Fruit Company. Él logró escapar a caballo en medio de la huelga. En su huida fue reconocido por los huelguistas. Y uno pensaría que lo atacarían. Pero no. Le propusieron un trato asombroso. Según los registros, le dijeron: si vienen los huelguistas, nosotros lo protegemos a usted. Si viene el ejército, usted nos protege a nosotros. Esa anécdota rompe por completo el mito de la turba violenta.
Queda clarísimo que el terror profundo de los campesinos era hacia la intervención armada de su propio Estado. Sabían de lo que era capaz el gobierno. Y sus temores estaban justificados. Si conectamos esto con el panorama general, las autoridades de corte conservador en Bogotá vivían bajo la enorme sombra de la Revolución Rusa. Veían fantasmas de bolcheviques y la mano del comunismo internacional en cada protesta. La paranoia total. Sí, y ya habían promulgado una legislación muy represiva conocida como la Ley Heroica. Espera, siempre aparece la mención a esta ley heroica en los archivos. Pero para quienes no están inmersos en la jerga de los años 20, ¿qué permitía exactamente en la práctica? En la práctica era una herramienta de censura y represión. Prohibía literatura considerada subversiva, limitaba el derecho a la huelga y le daba poderes a las autoridades para calificar a líderes sindicales de delincuentes. Cualquier exigencia laboral era vista como sedición. O sea, para el Estado no era un conflicto laboral, era una insurrección. Una insurrección que amenazaba la confianza de los inversores extranjeros. Y vale la pena hacer un paréntesis rápido aquí para nuestra audiencia. Al revisar estos archivos, la paranoia del gobierno, las posturas liberales o las tácticas de las corporaciones estadounidenses, nuestro objetivo en este análisis no es tomar posturas políticas. Claro, no estamos apoyando ninguna ideología. Exactamente. El propósito es reportar con objetividad lo que dictan los documentos para reconstruir la memoria de lo que pasó, dejando los juicios al margen. Una delimitación totalmente necesaria. Y volviendo a diciembre de 1928, esa paranoia gubernamental precipitó la tragedia. Llegamos al clímax. Entre el 4 y el 5 de diciembre, aproximadamente 4.000 trabajadores y sus familias se congregan en la Plaza de Ciénaga. Frente a la estación del tren. Sí. Están acampando pacíficamente, esperando que llegue el gerente de la empresa y el gobernador para firmar un acuerdo. Pero las horas pasan, cae la noche y nunca llegan. Luego alegarían amenazas de muerte. Y ese plantón pacífico es respondido por el gobierno de la forma más contundente. El presidente Abadía Méndez decreta el estado de sitio. Los militares asumen el control total. Y entra en escena el general Carlos Cortés Vargas. Sí, nombrado jefe civil y militar del Magdalena. La escena de la madrugada del 6 de diciembre es desgarradora. Imagina la plaza en la oscuridad, una multitud agotada durmiendo en el suelo. De repente, un teniente se sube al techo de la estación, donde ya tenían nidos de ametralladoras, apuntando directamente a la gente. Usando una bocina de gramófono para hacerse escuchar, lee el decreto número 4. En 80 frías palabras, declara a los huelguistas una cuadrilla de malhechores y da la orden de disparar. Suena el clarín 3 veces y abren fuego. El caos y el terror de esos minutos son difíciles de asimilar. Los testimonios detallan algo psicológicamente impactante. La multitud estaba tan incrédula de que su propio ejército los masacrara que al principio no se movieron. Pensaron que eran balas de salva. Exacto. Lo que algunos diarios describieron como engañifas de pirotecnia. Se quedaron petrificados hasta que la sangre y los cuerpos cayendo hicieron evidente la realidad. ¡Qué horror! Y a partir de los ecos de esas ráfagas, entramos en el misterio central de esta exploración. ¿Cuántas personas murieron realmente en esa plaza y en las cacerías por las fincas? Es un misterio donde las cifras bailan de una manera indignante. Evidencian un intento desesperado por controlar la narrativa. ¿Qué decían los primeros reportes? Los comunicados oficiales del gobierno, replicados por cierta prensa, hablaban tímidamente de apenas 8 muertos y 20 heridos, un altercado menor. 8 muertos. Increíble. Luego, ante la evidencia, la cifra oficial militar subió a 47, y ahí intentaron cerrar el caso. Pero los archivos internacionales rompen el relato. El embajador de Estados Unidos, Jefferson Caffery, enviaba despachos secretos a Washington con otra realidad. Él tenía otra información. Primero reportó 100 muertos, luego estimó entre 500 y 600, y en su informe final, con total frialdad burocrática, Caffery aseguró que los muertos sobrepasaban los 1,000. Lo fascinante aquí es cómo esa gigantesca brecha entre 8 y más de 1,000 víctimas es la radiografía del ocultamiento. Y es fundamental introducir a Jorge Eliezer Gaitán en este punto. El joven representante a la Cámara en ese entonces. Así es. En 1929, Gaitán protagoniza un debate de control político conocido como 4 días de verdad.
Viajó personalmente a la zona, eludió el cerco militar e hizo su propia investigación clandestina. Entrevistando a los sobrevivientes. Sí, y expone ante el Congreso una maquinaria de violencia premeditada. Describe cómo los heridos en la plaza fueron rematados a bayoneta limpia para no dejar testigos. ¡Qué salvajismo! Narra cómo usaron los trenes bananeros para arrojar cadáveres al mar y documenta fosas comunes donde, según los relatos, enterraron a personas aún vivas. Al repasar las transcripciones, es profundamente perturbador leer que Gaitán llevó evidencias físicas al recinto del Congreso. Llevó fragmentos óseos exhumados de las fosas, incluyendo el cráneo de un niño pequeño, para obligar a los congresistas a mirar lo que habían causado. Fue un momento que partió en dos la historia legislativa. Totalmente. Y además, desnudó un problema gravísimo: la subordinación de las fuerzas militares nacionales a la corporación extranjera. Hay telegramas del propio ministro de Guerra, Ignacio Rengifo, pidiendo informes imparciales al gerente de la United Fruit Company. El Estado pidiéndole a la empresa privada a quién reprimir. Tal cual. Y testimonios de empleados estadounidenses dando órdenes directas a las tropas colombianas. La privatización de las Fuerzas Armadas para proteger las exportaciones. Toda esta acumulación de evidencias nos obliga a preguntarnos cómo se procesó este trauma. Mucha gente cree que hubo una conspiración del silencio total, pero los historiadores contemporáneos muestran un panorama distinto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la noción del pacto de silencio inmediato no se sostiene. El historiador Eduardo Posada Carbó señala que hubo un debate público ensordecedor. ¿La prensa no se quedó callada al principio? Para nada. El diario La Prensa de Barranquilla realizó un acto de protesta brutal. Imprimió su edición posterior a la masacre usando únicamente tinta roja. Representando la sangre derramada. Exactamente. Frente al discurso higienizado del gobierno, los congresistas y caricaturistas debatieron ampliamente. Y esa explosión inicial hace que el destino de los responsables sea objeto de estudio. El Instituto Francés de Estudios Andinos plantea un análisis muy agudo sobre la dualidad en la memoria del general Cortés Vargas. ¿Cómo es eso de la dualidad? Argumentan que coexistieron dos memorias. Por un lado, la memoria negra, impulsada por las víctimas. La revista Fantoches lo dibujaba como un verdugo sanguinario al servicio del capital extranjero. Y la otra memoria, me imagino, es la del gobierno. Exacto, la memoria dorada institucional. A pesar del escándalo y los cientos de muertos, el general nunca fue procesado. Al contrario, fue ascendido a comandante de la Policía Nacional en Bogotá y terminó su carrera con honores y pensión. Impunidad total. Investigadores explican que esto se debe a la cultura del consenso en Colombia, la tendencia de las élites a cerrar crisis mediante amnistías e impunidad para no desestabilizar el sistema. Y al analizar este vacío legal, nos encontramos con el fenómeno más complejo de nuestra exploración: el momento en que la historia oficial es devorada por la literatura. Es un mecanismo cultural de defensa increíble. Cuando la verdad judicial falla, el arte interviene. Pensemos en Carmen Miranda, por ejemplo. Hollywood la vendió como un ícono tropical inofensivo, pero luego los artistas latinoamericanos la reinterpretaron como símbolo de explotación. Tomaron un símbolo complaciente y lo transformaron en denuncia. Exacto. Y con la masacre de las bananeras, la reescritura provino de una de las plumas más importantes de la literatura mundial. Inevitablemente llegamos a Gabriel García Márquez y 100 años de soledad. En la novela ubica la huelga y la masacre en Macondo y estipula que los muertos fueron 3,000. Una cifra que muchos creyeron literal por décadas. Sí, pensaban que Gabo tenía acceso a un archivo secreto. Pero en una entrevista en 1990, él mismo desmintió eso. Confesó que, al investigar los hechos, la cifra real, fueran 47 o 100, simplemente no le servía para su narrativa. Es una lección magistral sobre la ficción. Claro, en 100 años de soledad todo es mágico y descomunal. Una tragedia de 40 muertos no resonaba con el dolor de la región. Literariamente, como él dijo, no alcanzaban para llenar un vagón de tren, que era la imagen dantesca que necesitaba plasmar. Por eso decidió multiplicarla a 3,000. Y el impacto cultural fue arrollador. En la novela, José Arcadio II repite incansablemente que fueron 3,000 los muertos, pero choca contra el discurso oficial omnipresente. Aquí no ha habido muertos. Esa dicotomía fue tan poderosa y elocuente sobre nuestra realidad que la sociedad la adoptó como propia. La invención de García Márquez se convirtió en la verdad histórica aceptada. Superando por completo a los historiadores. Ocurrió una sustitución en la memoria colectiva.
La novela codificó el trauma de una forma que los fríos reportes forenses nunca pudieron. El número 3000 se volvió un símbolo irrefutable de la injusticia. Entonces, ¿qué significa todo esto al llegar al final de nuestro análisis? Es una perspectiva sombría. ¿Lo es? Vemos como un conflicto originado por necesidades básicas, el derecho a que te paguen en dinero a un médico, terminó siendo tratado por un Estado como una guerra. Evidencia el poder letal de una corporación operando como Estado paralelo y un gobierno masacrando a sus ciudadanos para proteger intereses foráneos. Y para quienes buscan aprender de la historia, es una advertencia. Vimos cómo el relato se ensambló de piezas fragmentadas, mentiras oficiales, despachos secretos y finalmente el realismo mágico. La memoria nunca es estática. Los vacíos de la impunidad los llena el mito o el arte. La invitación que queda sobre la mesa hoy es una última reflexión para quienes nos han acompañado. Si una novela de ficción tiene el poder de reescribir la historia y fijar detalles en la memoria de todo un continente por encima de los archivos oficiales, Es una pregunta fuerte. cabe preguntarse seriamente, ¿cuántas otras verdades históricas absolutas que aceptamos hoy sin dudar son en realidad ficciones magistralmente narradas que llegaron para llenar el vacío de la impunidad? Algo para no dejar de cuestionar nunca lo que leemos. Totalmente de acuerdo. Ha sido un recorrido intenso. Gracias por acompañarnos en esta disección de la historia y el mito. Hasta nuestro próximo análisis.